7 de la mañana con 4 minutos. Hoy en nuestro espacio de entrevistas de opinión Gama Noticias a Fondo nos acompaña Walter Macías, juez de la Corte Nacional de Justicia. Pero antes les contamos que entre el 26 de enero y el 3 de febrero se prevé nombrar al nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia. Suenan los nombres de 3 jueces: Iván Saquicela, actual titular de la función judicial, Daniela Camacho y José Swing. Los candidatos han puesto como eje de su accionar la lucha frontal contra la corrupción y también fortalecer la autonomía del Poder Judicial. Veamos a continuación. En pocos días se llevará a cabo la elección del presidente de la Corte Nacional de Justicia. En este proceso, 15 jueces titulares podrán elegir al nuevo titular de este organismo. Nosotros tenemos por imperativo legal que convocar y elegir a un presidente o presidenta de la Corte Nacional. Así va a ser en los próximos días. Esperemos nosotros que en democracia de la Corte Nacional de Justicia uno de los magistrados sea quien resulte electo. Una de las postulantes es la magistrada Daniela Camacho, quien indicó que en caso de ser elegida, su meta es empoderar a la Administración de Justicia en relación con la perspectiva de género y liderar una lucha frontal contra la corrupción. Entonces todos, si todos nos aunamos, vamos a poder, porque no podemos estar cooptados por corrupción, cooptados por terrorismo. O sea, Ecuador siempre fue un país de paz. ¿Por qué hoy estamos en esta situación? Otro aspirante es el magistrado José Swing, quien dice que actualmente el apoyo que tiene está dividido. Sin embargo, esto conlleva una mayor responsabilidad para profundizar en el diálogo. Fortalecer la línea de la autonomía de la Corte. Yo creo que hay que rescatar el trabajo de todas las salas, no solo de una en particular, porque todas las salas tienen una dinámica de trabajo eficiente y que no es conocida por la opinión pública. También resuena el nombre del actual presidente Iván Saquicela. Sin embargo, indicó que en este momento está en el ejercicio del cargo y respeta el derecho y a los demás magistrados. Mi silencio respetuoso. Éxitos a las compañeras y a los compañeros que legítimamente aspiran. Mi respeto a todas y todos los que hacemos la Corte Nacional. Yo no creo que deba hablar precisamente incluso presidiendo la Corte. César Paredes, Gama Noticias. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a ampliar este tema con el juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buen día, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo se está viviendo este ambiente preelectoral en la Corte Nacional de Justicia? Pues bien, como se nota en los reportajes y a través de redes sociales, existirían, y a la interna de la Corte también, 3 precandidatos: el doctor Iván Saquicela para la reelección y la doctora Daniela Camacho, el doctor José Swing, quienes querrían aspirar para presidir la alta magistratura de la Corte. Sin embargo, el día que se convoque la elección formal ya para presidir la Corte Nacional de Justicia, sabremos con certeza quiénes son realmente los candidatos que aspiren a obtener esa alta magistratura. Se habla de antigüedad, también de calificación entre estos 3 candidatos. ¿Cuáles serían los criterios idóneos para llegar a ser el presidente o presidenta también de la Corte Nacional de Justicia? ¿Cuál es su opinión? A ver, en esto hay que estar claros porque la ley estima solamente una sola situación: que el día de la elección, ¿verdad?, quienes estén postulados, y esto también está en el instructivo de sesiones del Pleno, deben ser mocionados para que entre los jueces titulares, que actualmente únicamente estamos 15, deben obtener 12 votos para ser presidenta o presidente de la Corte Nacional de Justicia. No existe otro criterio más, y eso es lo que establece el artículo 198 del Código Orgánico de la Función Judicial. De ahí en adelante no existen más criterios regulados en ninguna otra norma. Y entonces, ¿por qué salen a la luz? Por ejemplo, ¿por qué defienden también la paridad de género? Bueno, eso es una premisa constitucional en varias circunstancias. Para la conformación de la Corte Nacional de Justicia como tal, para la integración de 21 magistrados o magistradas, establece la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial que se debe propender la paridad de género, ¿verdad?, entre hombres y mujeres, para conformar la Corte. Sin embargo, para elegir una presidenta o presidente es un ejercicio democrático de los 21 magistrados titulares, en este caso solamente estamos 15. Lo que se avisora es qué escenario se podría presentar en caso de que, como actualmente solamente estamos 15 magistrados titulares, se podría abocar en el caso de que no se logren los 12 votos, porque con una matemática simple existen, a decir de los medios de comunicación y las redes sociales, 3 candidatos. 15 votos.
si se divide esa votación, fácilmente no se alcanzaría a todas luces una candidatura que obtuviera los 12 votos. Y en ese sentido se están elucubrando situaciones que no están amparadas en la ley. Y, por ejemplo, en esa sesión podría cambiar también, de pronto podría aparecer otro candidato, se podría mocionar. ¿Cómo se desarrolla ese proceso de elección? Claro, el proceso de elección, conforme está el instructivo de sesiones del Pleno, y también esto está desarrollado porque así lo estima el Código Orgánico de la Función Judicial, es que nos instalamos en sesión y es en ese momento que se mocionan a las personas que van a ser candidatizadas para presidenta o presidente de la Corte Nacional de Justicia. Si hay una o más candidatos, se empieza con la votación y también se designan entre los jueces presentes en la sesión, en este caso los 15, quienes van a realizar el escrutinio de los votos, que es una votación también de paso secreta. Es una votación secreta, se realiza la contabilización de los votos y si en una primera ronda, si cabe el término así, no se obtienen los votos mayoritarios de 12, se contabilizarán quiénes son aquellos que tienen los votos para ir a una segunda vuelta, es decir, entre 2. Y También luego de hay eso, segunda vuelta. Sí, si no alcanzan los 12 votos, se verán quiénes son aquellos que tienen la mayoría de votos entre ambos y se volverá a votar para ver quién obtiene los 12 votos y es designado presidente o presidente de la Corte ¿Y Nacional. en esa misma sesión debería ya elegirse al presidente o se podría tomar un receso o convocar para otro día para esta segunda vuelta en el caso de que se dé? Sí, en el caso de que se diera la oportunidad de una segunda vuelta, digamos así, o estén empatados para una segunda vuelta, se podría dar en ese mismo momento, se puede hacer un receso, un espacio de tiempo, unos minutos, para que yo diría llamar de mi parte, siempre ha sido así, a la unidad, para que la Corte Nacional debería ser en esta única sesión, se elija presidenta o presidente de la Corte Nacional de Justicia. Necesariamente son los 12 votos. Sí, no hay otra cuestión más, la ley exige eso. Que el candidato que estime ser presidente o presidenta de la Corte Nacional debe tener 12 votos, no puede ser con menos de eso. Y no hay consensos por el momento. Hasta ahora se hablan de consensos, no consensos, pero realmente se va a matizar el día de la elección. Créanme que cada uno puede aspirar a ser presidente o presidente, se ven, campañas en redes sociales, pero lo que al final del día se traduce en quién debe ser la presidenta o presidente de la Corte Nacional de Justicia es quien aporte realmente a la institucionalidad de la función judicial. No se trata de hacer una campaña, y lo he dicho en muchos medios y en redes sociales, no se trata de una campaña que arranca en estos últimos meses, sino quien demuestre realmente que tiene puesta la camiseta para aportar a la independencia judicial y realmente defender la institucionalidad no solamente de la Corte Nacional de Justicia, sino de toda la función judicial, y eso es lo que se aspira tengan alguno de los 3 candidatos. Y los 3 candidatos, bueno, también en la opinión pública son perfiles también que tienen sus cuestionamientos. Claro, al final del día también la ciudadanía tendrá que observar aquello. A nosotros nos compete más allá de eso analizar ambas posturas, ambas vertientes, lo que puede ser beneficioso para la función judicial y también lo que podría perjudicar a la función judicial. Y esa es una gran responsabilidad que está sobre los 15 que estamos aptos para votar y los 12 que vamos a elegir a esa presidenta o presidente de la Corte Nacional. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted de pronto cree en una renovación de la Corte Nacional de Justicia para la presidencia de este organismo? Tengo dos opiniones en ese sentido. Siempre los cambios son saludables por un lado, pero sin embargo también hay una línea de pensamiento en que si se tiene un esquema trazado sobre cuestiones que han venido siendo bien, siempre que hayan sido trazadas de una manera correcta, debería darse continuidad a circunstancias que pueden mejorar o darle un realce a la institucionalidad. Pero al final del día no me decanto en aquello, sino en el hecho de que los 15 magistrados que están aptos para votar y los 21 que conformamos la Corte Nacional, yo sí los llamo a la reflexión de que deben buscar la unidad y la institucionalidad. Vivimos tiempos difíciles con las circunstancias que están abocadas a conocimiento público, en los casos de connotación nacional en los cuales se ha debilitado la función judicial. Y creo que la elección de la presidenta o presidente de la Corte Nacional va a ser un hito que va a marcar realmente cómo se va a presentar la función judicial de aquí a futuro. El plazo corre desde el día de mañana, 26 de enero, hasta el 2 de febrero. En cualquiera de estos días se puede convocar a esta sesión, pero necesariamente tiene que ser presencial. Exactamente. Debe realizarse la sesión, en este caso tenemos el reglamento que está reformado desde el año pasado, la sesión puede ser presencial o telemática. Sin embargo, para este tipo de sesión en especial, por la forma como es la modalidad de votación,
ejecutiva y secreta debe realizarse presencial. No estimaría que fuera de otra forma, pese a esta reforma que creo no ha incluido una, valga la redundancia, modificación en lo que es la elección de presidente o presidenta que incluye el instructivo de sesiones del Pleno. Bueno, usted también ha hecho una reflexión sobre los perfiles del presidente o la presidenta que debería estar a cargo de la Corte Nacional de Justicia, pero ya una vez elegido, ¿cuál sería el trabajo en el que debería enfocarse el nuevo titular de la Corte Nacional de Justicia? Debería enfocarse en el realce de la función judicial, la institucionalidad, coordinar acciones con el órgano administrativo del Consejo de la Judicatura. Ustedes conocen que ya hay de un tiempo hacia acá ha venido a menos esa relación entre el órgano administrativo y el órgano jurisdiccional. Ya dejar esta especie de, si puede llamarse, pugnas que han existido entre ambos estamentos que pertenecen a la función judicial. Radicar el hecho que hay que separar estas funciones entre lo jurisdiccional y lo administrativo y abocar en que tienen que unir fuerzas para hacer ese realce. Estamos a puertas también en una consulta popular en la cual una de las preguntas, y no debe entrar en temor la función judicial, es someterse a una evaluación de todas las jueces y jueces. Y yo creo que eso nos va a dar un poco de pulcritud en relación a que debe transparentarse las actuaciones de todos los servidores y servidoras judiciales, en todos los niveles, puesto de que aquello no se ha realizado en mucho tiempo, estas evaluaciones. Creo que, si no recuerdo mal, tienen 8 o 9 años y esto sí es responsabilidad completa del Consejo de la Judicatura y deberíamos en ese sentido realizar un realce, ¿verdad?, de la función judicial a través de las actuaciones de la presidenta o presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y precisamente escuchábamos en la nota que nosotros presentamos del compañero César Paredes que, bueno, los candidatos mencionan que ellos se enfocarían también en su trabajo en la lucha contra la corrupción que ha empañado también el sistema de justicia y también apoyar en este esfuerzo del conflicto armado interno que hoy vivimos en el país, combatir a estos grupos terroristas. Sí, claro. En ese mencionamiento también eso debería apoyar el presidente de la Corte Nacional de Justicia. No olvidemos que como representante de la función judicial también es miembro del COSEPE y siempre está dentro de estas reuniones, tanto él como el presidente del Consejo de la Judicatura. También deberían enfocarse en darle esta estabilidad que merece la función judicial. ¿Cómo? Una vez designado la presidenta o presidente de la Corte Nacional de Justicia, el siguiente paso que deberían dar es que conjuntamente con el Pleno ya deberían designar el titular, deberían designar la terna para que esté ya un titular nuevamente en la presidencia del Consejo de la Judicatura. No digo que el doctor Álvaro Román no tenga unas credenciales buenas y tenga buenas intenciones para hacer el trabajo que está realizando. Nadie estima lo contrario de aquello. Sin embargo, la Corte Constitucional, en la última sentencia que él mismo impulsó a través de una acción de protección y una acción extraordinaria de protección, estima que él no puede continuar como titular únicamente como temporal porque no proviene de la fuente de la terna de la Corte Nacional de Justicia. No es que nosotros no debemos o no querramos, estamos obligados como Corte Nacional a enviar esa terna y el Consejo de Participación Ciudadana también hacer el proceso para designar a ese representante que proviene de la fuente de la Corte Nacional de Justicia y tener el titular de ese organismo administrativo. Y de pronto con esta elección del presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia está en juego esta conformación de la terna para elegir al titular del Consejo de la Judicatura. ¿Qué cree usted? En los últimos tiempos recuerdo que inclusive yo impulsé el hecho de que, si bien es cierto, la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de la Función Judicial estiman de que en la redacción de que el presidente enviará la terna. Luego de que hubieron ciertas circunstancias en que de parte de mi persona y algunos magistrados indicamos de que estimaba esto la Constitución, era el Pleno que debía hacer un consenso para enviar esta terna, ¿verdad? Así el presidente actual, ¿verdad?, lo consideró. Hubieron sesiones en las cuales se eligió la terna anteriormente y creo que esa misma postura continúa en el Pleno. Entonces, si se hace un consenso entre los 21 magistrados, creo que habrá ideas en las cuales se tomarán las mejores decisiones para conformar una terna. No se concentrará en una sola persona, sino en el criterio de los 21 magistrados y magistradas, y creo que eso es saludable y no lleva a especulaciones de que existan intereses en una conformación de una terna, sino que sería plural, ¿verdad?, la línea de pensamiento de toda la Corte Nacional, que es lo idóneo. Importante esta aclaración. Ya para finalizar con esta entrevista también nos interesa conocer cuál es su situación una vez que se derogó la prórroga de jueces. ¿Cuál es la situación suya y también de otros magistrados? Perfecto. En esa cuestión hay que aclarar un término jurídico. Lo que se hizo anteriormente no era una prórroga, se hablaba de una ampliación de periodos, ¿verdad?
Ese es el término correcto. Entonces, esta ampliación de periodos que se derogó es una decisión administrativa del Consejo de la ¿Cuál es la diferencia también? Disculpe, ¿no? Para tener más claro. Sí, lo que sucede es que el Consejo de la Judicatura desde el 2021, desde la época de la doctora María del Carmen Maldonado, realizó el concurso en la que distinguió periodos de 3, 6 y 9 años. La Constitución de la República no dice aquello. Esa es una discusión jurídica que, por lo menos en mi parte, existe una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional. Cuando viene esta resolución que habla de que los periodos se regulan a 9 años, como dice la Constitución, de la forma como se realizó, el Consejo de la Judicatura la derogó, ¿verdad? Y las acciones de personal que se le emitieron a los compañeros decían ampliación de periodos, ¿verdad? Entonces, en ese dimensionamiento actualmente se dice que se habían prorrogado funciones y solamente se prorroga funciones cuando un funcionario ya termina su periodo. Eso es una prórroga de funciones. Entonces, las acciones de personal o el acto administrativo de aquella época era de que si tenían 3 o 6, 9 años, se habían ampliado a 9 años totalmente. Esa es una diferencia sustancial. ¿Qué ocurre actualmente? Se derogó eso. Entonces, partamos de ese punto. Los periodos que ha manifestado el Consejo de la Judicatura terminan el 3 de febrero. Ahora se dice que deberían ser cubiertos por conjueces temporales o por conjueces titulares. Ese es un error craso porque si el Consejo de la Judicatura determinó que han finalizado esos periodos, el Código Orgánico de la Función Judicial no permite que sean reemplazados por conjueces. ¿Por qué? Por una simple razón. La renovación que debió haber ocurrido, según el artículo 176 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina que debió haberse realizado previamente ya el concurso para la renovación parcial o la elección de los jueces titulares que debían reemplazar a los que son cesados en el cargo. Si no ocurre esto por la nulidad que se declaró del concurso de jueces de la Corte Nacional, no existen reemplazos para esos jueces que terminaron el periodo. Únicamente los conjueces pueden venir a reemplazar cuando existe un periodo de un juez que aún está vigente. Cuando ya no existe ese periodo, existe el artículo 133 del Código Orgánico de la Función Judicial que indica, cesadas sus funciones, un juez no puede abandonar el cargo hasta ser legalmente reemplazado. No hay concurso, está nulo. Entonces se prorroga en funciones, puesto de que no puede ser reemplazado por un conjuez ni puede abandonar el cargo. Entonces existe ahí sí, y con la cordialidad del caso, las expresiones del doctor Álvaro Román en varios medios de comunicación, y creo que está mal asesorado o no está bien inteligenciado. No existe esa figura en la que él manifiesta de que pueden actuar los compañeros conjueces, que también les guardo una estimación, pero sería una barbarie jurídica y podría acaecer en que se deslegitimen las actuaciones en las que se pretenda hacer que suplan las actuaciones de los 4 magistrados que cesan sus funciones el 3 de febrero de este año. Y en su caso, usted está esperando un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Sí, me someteré a lo que diga el Consejo de la Judicatura, pero será responsable de lo que haga. Lo dije no solamente con este consejo, con el anterior consejo, porque sigue siendo el órgano administrativo, lo conformen buenos, malos, vocales, el tiempo lo dirá, las actuaciones que realicen. Mi acción extraordinaria de protección está basada en los 9 años que la Constitución estima. Las actuaciones que vaya realizando el Consejo de la Judicatura, la responsabilidad recaerá en los vocales que transiten en el órgano administrativo en los periodos que les correspondan. Sin embargo, cada actuación que vayan haciendo y lo que refleje en la correcta administración de justicia y en los procesos que tenga a mi cargo, será estricta responsabilidad de quienes actualmente regenten el Consejo de la Judicatura y lo conformen. Creo que al final del día también deberían resolver sus problemas internos. Veo que está la doctora Solanda Goyes, que no se la principaliza, y creo que ahí tienen una pugna interna que deberían resolver, que eso sí le interesaría al país para ver cómo se conforma y si realmente está bien conformado el Consejo de la Judicatura. Muchísimas gracias por esta entrevista, que tenga un excelente día. Gracias a usted por la invitación.